Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con este Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal extraordinario. Hemos tenido juristas de muy alta talla y venimos al cierre precisamente. Ya estuvo Carlos Enrique Camps de Argentina, Isaac González Carvajal de Venezuela, Marco Briceño de México, Alberto López González de Costa Rica, Fernando Barriocanal Feldes de Paraguay, Jorge Olazo de Costa Rica, José Pedro Silva Prado de Chile, Juan Rafael Mendoza Díaz de Cuba, Javier Polo Pazmiño de Ecuador, y hoy tenemos un extraordinario jurista, al doctor Raúl Tabolari Oliveros de Chile, un jurista de muy alta talla. Me tocó hace mucho tiempo conocerlo en un congreso que coincidimos en el ITESO en Guadalajara, hace mucho tiempo, y hoy después de mucho tiempo me reencuentro con él. Hay un colectivo que se hizo en su momento que escribimos juntos, y bueno, tenerlo aquí, doctor Tabolari, comentarle que plenariamente lo hemos designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, la cual presido, y un orgullo tenerlo en este encuentro. Muchas gracias, doctor Navejas. Para mí es un honor formidable. Es además un agrado que no alcanzo a disimular el tener esta ocasión de alternar con usted, con mis queridísimos colegas mexicanos y, en fin, con todos los procesalistas que están tomando parte en esta actividad. De modo que mis palabras son de agradecimiento de todo corazón. Bueno, el doctor Raúl Tabolari Oliveros de Chile es miembro y fue presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, fundador, director y expresidente del Instituto Chileno de Derecho Procesal, abogado, fue abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, árbitro del Centro de Arbitrajes y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, Chile, fue profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la prestigiosa Universidad de Chile, director ejecutivo de la Fundación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso y profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, corredactor del Código Procesal chileno vigente desde diciembre del año 2000, corredactor del anteproyecto de ley orgánica del Ministerio Público y de la Ley de Tribunales de Familia, corredactor del Código Procesal pendiente en el Congreso Nacional, profesor de la Academia Judicial, profesor visitante de diversas universidades en varias partes del mundo. En algunas de ellas fue, por ejemplo, España, Argentina, Brasil y México, un extraordinario disertante a nivel internacional, y hoy abordará el tema reflexiones en torno al abuso procesal y algunas nuevas instituciones vigentes en el derecho comparado. Vamos a generar esta dinámica de la conferencia guiada, y hoy tendremos una gama de conocimientos que valen mucho la pena en un tema tan interesante y tan importante. Doctor Tabolari, ¿cómo podemos ver este tema del abuso procesal y la abogacía? Bueno, vuelvo un instante antes a reiterar mis agradecimientos por estar en esta actividad y desde luego entró a tocar el tema que he propuesto, que consiste en lo siguiente. Todos los que ejercemos la profesión sabemos que estamos permanentemente expuestos a esta situación que genera el abuso del proceso. Y entonces la pregunta es si somos todos abogados, si tenemos una formación jurídica, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con mucha más frecuencia de lo que nos quisiéramos con este instituto, esta modalidad tan singular que es el abuso procesal. Eh, y entonces resulta inevitable la reflexión de aquello que nos une o nos separa. Estudiamos el derecho eh, en el ámbito de la ciencia en que estamos hablando, solo para decirlo de un modo simple, nadie de nosotros ignora a Carneluti, a Chiovenda, a Calamandrei, y todos sabemos de qué se trata y nos ubicamos bien. Y si tenemos ese nivel de afinidad, ¿cómo es posible que de pronto, en el ejercicio práctico, nos apartemos tanto? Y entonces probablemente habrá que recurrir al tema de la formación jurídica, de la enseñanza del derecho. Ese es un tema que hemos abordado en distintas facetas, en distintas modalidades, pero sigue siendo muy relevante. Es claro que, por supuesto, los países de América Latina en general, que estamos sujetos a un régimen parecido o proveniente del derecho continental europeo, enseñamos el derecho de una manera diferente a lo que ocurre en el derecho de los Estados Unidos de América, tan apegados con la idea del precedente y la jurisprudencia. Está bien, ahí hay diferencias notables, pero donde no las debe haber, no las puede haber. Es una formación ética.
Y ahí creo yo está el punto. Lo que postulo es lo siguiente, no se trata de que las facultades de Derecho tengan una cátedra de ética, no es ese el tema. Lo que no es posible es que cada profesor de una asignatura de Derecho deje de hacer una aproximación ética a su propio ramo. O sea, la ética a la larga es una sola, pero la lectura del catedrático de Derecho Civil es diferente en algunas cuestiones de la lectura que hace el catedrático de Derecho Penal o el procesalista o que enseña el Derecho Constitucional. Y entonces mi planteamiento es, nuestro desafío consiste a estas alturas de la vida no solo en entregar nuestra asignatura, sí, por supuesto, agotemos los esfuerzos, pero esto tiene que estar sobre la base sólida que consiste en una ética del ejercicio de la profesión de abogados. Y a mí eso me parece extremadamente relevante, sin perjuicio de que más tarde dependerá la estructura de cada país, pero entrarán los colegios profesionales a tallar también en esta situación. Cuestión que podemos conversar más adelante cuando hablemos a lo mejor de un tema sancionatorio. Pero formación universitaria, fortalecida en la ética en cada asignatura y colegios profesionales llamados a controlar, a atender el modo como se ejerce la profesión, parecen indispensables en el mundo actual. Sí, generar esos colegios profesionales muy sólidos, ¿no? Muy bien formados, porque luego en algunas partes de América Latina se politiza el tema del colegio, ¿no, doctor? Bueno, también el tema de los colegios es un tema eh, con situaciones que son disímiles. Por ejemplo, probablemente algunos de ustedes saben que nosotros en Chile, desde hace a estas alturas, probablemente 40 años más o menos, eliminamos la colegiatura obligatoria. En otras palabras, para ejercer la abogacía no es necesario ser miembro del colegio de abogados. Y esta fue una lectura con aspectos positivos, apuntando más bien a la libertad de ejercicio, de actividad, cosas muy, muy relevantes. Pero eso no tiene que ver con lo otro. Claro. Somos los pares los que entendemos mejor lo que está ocurriendo. Entonces, que a mí me digan usted tiene que ser miembro del colegio, no es una limitación profunda a mi libertad, es una garantía que la sociedad tendrá de que alguien que sabe de qué se trata va a estar atento al modo como yo ejerzo la profesión. Hay con los colegios un tema importante que no debemos dejar de lado. Claro, muy importante. Ahora, referido al abuso y todo este tema de las tramitaciones electrónicas, doctor Taulari, ¿qué encontramos? Bueno, a los mayores esto no deja de sorprendernos. La tecnología ha irrumpido de una manera incontrolable, formidablemente. Todos sabemos cómo el conocimiento humano en los últimos 100 años se ha multiplicado, etcétera. No voy por ahí. Lo que quiero decir es que en el ámbito del ejercicio de la abogacía forense, en el tema litigioso, también ha entrado la tecnología de una manera muy fuerte. Por favor, hasta no hace mucho, uno recorría los tribunales latinoamericanos y hablo en general, lo digo al día de hoy. Si todavía yo voy a un tribunal civil de Santiago de Chile, que está prácticamente con un movimiento muy reducido porque estamos tramitando electrónicamente, pero hay gente en el tribunal y están los viejos expedientes, esos de papel, esos que están cosidos, esos que están numerados. Bueno, y de pronto nos dicen, mire, esto cambió. Y ahora usted puede tramitar por vías electrónicas, por correo electrónico, en fin. Y entonces, los escritos los mandamos por este camino, las resoluciones nos son notificadas por vía electrónica, los tribunales dictan sus resoluciones y cuando tenemos defensas orales, también podemos recurrir a la vía electrónica, lo que para los abogados es de una comodidad formidable. Es inimaginable lo cómodo que puede resultar esta, estas facetas nuevas. Pero hay el conocimiento, la ciencia, la evolución, por supuesto que es lo mejor que nos puede ocurrir, siempre que se maneje cabalmente, siempre que se haga de buena manera. Eh, Todos sabemos que hoy día
un documento es posible reproducirlo en términos que nadie advierte que no es el documento original, que es una copia falsificada. Eso pasa. Y entonces, pues, se abre un mundo al que también tenemos que estar dispuestos a controlar. Por vía electrónica, eh, el fraude, por decirlo de alguna manera, puede ser mucho más simple. Por Sí. favor, de pronto uno escucha que en sofisticados institutos científicos, militares, etcétera, etcétera, alguien entró y fue capaz de informarse de los contenidos secretos. ¿Cómo no lo será cuando para nosotros la publicidad de la impartición de justicia es una garantía? Nosotros queremos que la justicia se imparta públicamente. O sea, tenemos la puerta abierta para que cualquiera acceda. La tecnología, la electrónica, entonces nos pone en una situación incómoda frente al punto. O por lo Sí, menos hay que mirar con prudencia. muy interesante. Por ejemplo, todo el tema de las periciales en cuestión de documentales, doctor, que hemos venido viendo en relación a este congreso de temas importantes, ¿no? En el tema ya habla usted cómo se pueden generar falsificaciones. Claro, y con algunos agregados, y permítame por un instante tan solo una experiencia personal. Sí. Eh, Usted fue muy gentil cuando leyó exageradamente mi currículum, pero yo desempeño con gran frecuencia la actividad arbitral en Santiago de Chile. ¿M? Y entonces, de pronto, de pronto me llega un documento de un litigante que me dice que en el link tal o cual donde yo puedo entrar, aparecen 1557 documentos que acompañan al juicio. Y yo digo, hombre, qué trabajo, qué gran defensor. La que me viene a mí ahora es una tarea ímproba. Controlar si efectivamente están los 1500 y tantos documentos, si etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la tecnología, la electrónica en esto ayuda, por supuesto, es una cosa que tenemos que seguir avanzando, hay que mirarla con prudencia, con cuidado. Ese es un tema. Es importante esto, ¿no? Digo, sobre todo este tránsito hacia el expediente electrónico, todo este tipo de procesos ya virtuales, generan grandes avances, pero también, como dice, hay que generar en este tránsito mucho cuidado, doctor Tavolari. Bueno, de todas maneras, yo enfatizo precisamente porque miro con gran admiración esta cosa tecnológica, enfatizo todas las ventajas que esto reporta para nosotros los abogados. O sea, es formidable, pero advierto, porque convivo como todos en el mundo de la realidad, estos riesgos, eh, he visto a notarios, escribanos, cualquiera sea la denominación que les demos, abrumados cuando les han llevado documentos que están con su firma y están falsificados, ¿no? Y está tecnológicamente, porque hoy día la firma electrónica avanzada es una cosa formidable, en fin, pero pongo en guardia frente a la sofisticación favorable y dañina que puede aparecer con el tema tecnológico. Y en este tema, por ejemplo, que con esa gran experiencia que tiene un arbitraje y en algunos otros temas, ¿cómo se han solucionado estos conflictos? Que se ve que se generan un sinnúmero de falsificaciones, digo, no es de desvirtuar este tema, y cómo se han cómo se han solucionado estos conflictos en su experiencia, doctor Tavolari, cuando vienen las falsificaciones del mismo notario o alguien que tenga fe pública, se sorprende de que dicen, no, ese documento jamás lo expedí. Bueno, a ver. Los, meca- los, los sistemas generan también mecanismos defensivos, ¿no? Eh, pero mi respuesta muy simple apuntaría a no, no entregarse, no a algo que a lo mejor la comodidad y la celeridad con que estas cosas ocurren nos obligan. Pero hay que detenerse a ver con tranquilidad, porque no es lo mismo. Ese viejo documento firmado con una tinta, ¿no es verdad?, etcétera, etcétera, que yo veía, que todos veíamos, etcétera, a esto nuevo. Entonces, no siempre las realidades obvias corresponden a una realidad verdadera. Hay en ocasiones formidables falsificaciones, engaños fraudulentos. Eh, Uno lo está mirando en todo ámbito.
Entonces, en el jurídico parecía ser más simple. Si en el sofisticado mundo político y financiero se escuchan o se leen o se ven cosas impresionantes, ¿qué decir de nosotros que apenas estamos dedicados a la impartición de la justicia, ¿no? Entonces, prudencia, mucha prudencia. Excelente. Y ahora hablando del tema de la sanción de estos abusos que se pueden llevar a cabo, ¿qué encontramos en torno a Chile y al derecho comparado, doctor Tavolari? Bueno, eh, en el tema de la sanción hay un problema que es extremadamente complejo, que consiste en lo siguiente. Es muy anterior a la sanción, es el sentido del vocablo de la institución abuso, porque en definitiva, ¿qué es un abuso? A cada uno de nosotros nos parece evidente, ¿no? Sabemos todos que no ha sido pacífico. El que se rechaza el abuso. Yo siempre recuerdo la frase de Planeol. Planeol decía, pero esto no sirve para nada, porque si yo ejerzo mi derecho, ¿de qué abuso me están hablando? Y si no ejerzo mi derecho, es que estoy fuera del derecho, entonces estoy en otro terreno. O sea, hay todo un tema. Eh, y eso es muy complejo por lo siguiente, porque por un tema de garantías y modalidades jurídicas. Perdón, un minuto que me extienda, doctor, No, en un por favor, instante. el suyo el foro. Adelante, doctor. Muchas gracias. Se trata de lo siguiente. eh, en el ámbito sancionatorio, lo que podemos llamar el derecho sancionatorio global, claro, vamos a encontrar el derecho penal, que es la gran fuente de la sanción en el ámbito jurídico. Pero luego vienen manifestaciones menores. Hay entonces un ilícito administrativo, un ilícito disciplinario. Hay formas con las que conductas se sancionan que no tienen la severidad o la gravedad del delito penal. Pero todas ellas, y modernamente hoy día somos cada vez más exigentes, todas ellas exigen descripciones cabales como para que las personas sepamos exactamente qué es lo que no podemos hacer. O dicho de otro modo, para que nadie ignore que si cumple determinados pasos se expone a una sanción. En eso consiste lo que los penalistas llaman la tipicidad, ¿no? ¿Verdad? Esta descripción fiel del comportamiento que, aunque parezca exagerado, se exige en todo ámbito sancionatorio. Si eso es así, entonces preguntémonos, a ver, estamos hablando de abusos, estamos hablando de abusos. Esto, el abuso exige descripciones como estas, la que estamos aludiendo ahora, pareciera que no, porque ¿qué es un abuso? Bueno, es el ejercicio de un derecho, probablemente con el mira de sacar una ventaja indebida o ocasionar un daño que yo hago siempre dentro de los parámetros permitidos. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil chileno, a propósito del juicio ejecutivo, reconoce la posibilidad de 19 excepciones. Yo recuerdo un viejo código del Distrito Federal, ahí la oposición de una excepción transformaba el asunto en un juicio ordinario, o sea, íbamos a la sede ordinaria. Bueno, yo quiero decir esto, si soy un deudor y me mandan ejecutivamente y pongo las 19 excepciones que el código recoge, ¿cómo se califica mi conducta? Alguien dirá, estoy haciendo conducta ilícita. No parece. Estoy amparado por el derecho. Tengo atribuciones para oponer todas las excepciones. Cuando un abogado revisa esta situación, advierte que yo opongo la excepción de nulidad de la obligación, la excepción de prescripción, o sea, las cosas más incompatibles entre sí, ese abogado dirá, no hay un delito, no hay un ilícito, pero hay un abuso, porque es evidente ejerciendo uno de lo razonable. Entonces, yo quisiera decir lo siguiente, una característica del abuso es que no tiene una sanción explícita. Si tuviera sanción,
entonces entraríamos en el ámbito del ilícito. Relevante, porque probablemente siempre, no probablemente siempre, lo más importante es la persona humana. Y, y para la persona el tema de sus garantías es fundamental. De manera que si a mí mañana alguien me quiere sancionar, yo tengo derecho a defenderme, tengo derecho a oponer mis defensas y tengo derecho a que respeten mis garantías. Entonces, vuelvo al punto de la partida. Al abogado que opuso las 19 excepciones que el legislador autoriza, ¿le vamos a aplicar una sanción disciplinaria, sanción de estas? Parece que no, pero es abusivo, es abusivo. Entonces, hay que manejarse con el tema, porque pareciera que voy a ahora incurrir en contrasentido, pero los invito a mirarlo desde este punto de vista. Cuando la conducta está con sanción expresa en la ley, deja de ser abuso y deviene en ilícito. No se trata que el abuso no tenga caracteres que lo hacen repudiable, no tiene el grado de la ilicitud que importa todo este conjunto de cosas. Entonces, no es fácil establecer cuál es la consecuencia de llegarse a la conclusión de que una persona incurrió en un abuso. Fíjense ustedes que eh, yo miraba el código de proceso civil modelo para Iberoamérica, ese que nuestros viejos amigos y queridísimos uruguayos, Vesco, Villelsi y Torero redactaron definitivamente. Ahí, y que como ustedes saben, es el código procesal del Uruguay, el código procesal uruguayo es la expresión positiva del código iberoamericano. Bueno, ahí se advierte, se, se pone en guardia frente al abuso, pero no permite que el juez lo sancione. Se llama la atención, se dice que el juez tiene que evitarlo, pero ojo, no hay que sancionar, porque permítame ahora una mirada en sentido contrario. Yo tengo gran respeto por los jueces, así que por favor, no va por ahí el tema. Pero, ¿se imaginan qué indefensión mayor si un funcionario cualquiera, llámese juez o no llámese juez, o una persona con investidura o sin investidura, tiene la facultad de imponer castigos o sanciones por una conducta que le parece abusiva? ¿Quién, cuál es el parámetro que determina el abuso? No es fácil establecerlo. Esa es la garantía del derecho sancionador, que es la conducta, y entonces se produce este fenómeno que es casi un contrasentido, que para que alguien sea castigado, verificar exactamente la conducta que el legislador o el regulador previó. En materia de abuso eso no existe. Entonces hay un tema complejo respecto a la sanción, ¿no? Bueno, hay mucho que hablar sobre este tema, pero pongo eso porque eso sí pone un poco en vista. Muy interesante. Doctor Tabulari, ya viendo este tema precisamente del abuso, ¿cómo se da la concepción del abuso como causal específicamente de impugnación? Bueno, bueno, claro. A ver, eh, una forma, sí que confío que tengamos un minuto después para hablar de esto, una forma muy clara en el derecho comparado moderno es esto que llamamos el forum shopping. Yo salgo a escoger un tribunal donde yo creo que me van a acoger mis planteamientos porque la filosofía en ese lugar es distinta al lugar donde yo debería originariamente llevar mi juicio. Bien, sale un fallo. La pregunta es, ¿el perdedor tiene derecho, como tiene cuando ejerce un recurso de apelación o una impugnación de nulidad, tiene derecho a impugnar la sentencia a pretexto o justificando su impugnación en haber incurrido el contrario en un abuso? Los abusos son tantos, de tanta naturaleza. Eh, no hemos, creo yo, todavía avanzado al grado de establecer al abuso, por favor, perdonen, no quisiera ser majaderamente insistente,
no estoy hablando de aquello que se califica de ilícito, estoy hablando que es abuso. No hemos todavía encontrado una vía que el abuso devenga o autorice una impugnación sustantiva a lo resuelto, ¿no? Y ese es un punto para dilucidar, para desarrollar. Exacto, o sea, interesante, ¿no? Y para generar un poquito de avance hacia el cierre, referirnos un poco al Forum Non Convenience y la política, precisamente, que usted ha aludido en varias ocasiones. Claro. Ocurre lo siguiente, y otra vez pido su autorización para una presentación del siguiente sentido. Hoy día, ¿cómo son las modalidades abusivas del derecho comparado? Y entonces todos reconocemos el forum shopping. Eso ya estamos de acuerdo, eso perdió toda originalidad. Hay otras, no se agotan en el forum shopping. Eh, por ejemplo, eh, hay una modalidad que es muy sorprendente. La expresión inglesa es default judgment, o sea, un juicio sancionador, digamos, que consiste en que cuando un demandado no se presenta al juicio, bajo determinadas condiciones, algunas legislaciones autorizan a que el juez acoja la demanda, condene, no se presentó el demandado. Si usted me permite una licencia entre idiomática y científica, esto corresponde más o menos a unas modalidades del derecho alemán que se llama Mannverfahren, o sea, un juicio abreviadísimo, no, rápidamente, ¿no? Una suerte de juicio monitorio, diríamos. ¿No? Se condena. En materia penal, en cuestiones muy simples, esto opera, ¿no? ¿Verdad? Y se le dice al autor, mire, si usted no tiene reclamo, ya lo condena, una cosa. Bien, traslademos esto al ámbito civil. Y resulta que yo soy dueño de una actividad que ha dañado a muchas personas, a muchas. Y una de ellas es amiga mía. Y se va a un tribunal, a un lugar donde opera esta modalidad y me demanda. Me demanda, yo no me defiendo, pero el demandante dice que en realidad yo no era muy culpable, sino más o menos, en consecuencia, que no me condenan a mucho, en fin, y el juez así acepta eso. ¿Qué es lo que habrá ocurrido? Una sentencia ejecutoriada me condena, lo que podría ser tremendo, pero paradojalmente es mi gran ventaja, porque mañana, cuando los otros me condenen, dicen, uy, no, pues mire, ve, si no era tanto. Entonces, tenemos que ponernos a resguardo. Y ahí ha aparecido también en el derecho contemporáneo, más bien derivado del derecho anglosajón, los escoceses primeros y después la Casa de los Lores inglesa, eh, eh, han desarrollado esta es modalidad de lo que llaman en inglés el foro que no es conveniente, el forum non-convenience. El foro lo apropiado, sí. Exacto. ¿Qué consiste entonces en que se faculta al tribunal para decir, aunque yo soy el originariamente competente, no voy a tramitar esta causa acá porque el tribunal de allá está en mejores condiciones de hacerlo, ¿verdad? Y eso, por supuesto, es una manera de atacar el forum shopping. ¿Por qué? Porque se advierte, ¿no? Si los jueces saben de qué se trata. Entonces, es muy relevante eso, ¿no? Es muy relevante eh, que exista esa posibilidad de que a pesar que el tribunal sea competente y que todos sabemos que ese es el que tiene que conocer, esté autorizado para remitir el asunto a otro lado, por supuesto concurriendo las condiciones, la prueba allá, las partes están allá, etcétera, eso obviamente. ¿Y por qué hay un tema político? Le- les ruego que me excusen que no dé algún nombre, pero es que recuerdo una sentencia, eh, lo digo de modo más, en fin, casi bajando el tono de la voz. Recuerdo una sentencia que no aceptaba que una causa se ventilara en una justicia latinoamericana porque brutalmente miraban menos a esa justicia latinoamericana. Y entonces, claro, eso es ofensivo en algún sentido.
pero entra a tallar un tema político, entra a tallar un tema político porque entonces depende de dónde estemos. O sea, todos sabemos los conflictos que hay en el mundo, ¿no? De manera que si el tribunal de un país determinado, ciertas condiciones, resuelve que es más conveniente que sea el de otro país donde las cosas son de tal o cual manera, uno no puede dejar de advertir que puede haber ahí un tema político involucrado. Y entonces, este instrumento, que es una buena arma contra el forum shopping o algunos excesos, también tiene que ser mirado con resguardo, con prudencia, a los efectos de que no vayamos a incurrir en algo que es mucho peor todavía. Doctor Tabulari, para cerrar, porque es importante aprovechar su estadía en este congreso tan importante. Sé que ha sido un estudioso en todo este tema de procesal, en las instituciones que rigen precisamente en el derecho comparado. ¿Cómo ha venido, qué tan homogéneo ha sido en América Latina, sobre todo este tema del análisis a profundidad, del abuso procesal, ahora con el tema de las nuevas tecnologías y los mecanismos que puedan establecerse para poderse generar las impugnaciones o las sanciones específicamente en tema de abuso? Bueno, lo que es muy llamativo que hemos hecho en América Latina y no solo en América Latina, pero al final en América Latina, en distintas conferencias de derecho internacional privado, ya se han pactado normas para evitar este traslado de las competencias, ¿no? Es cierto que aquí hay una convención de la Haya y hay un reglamento de Bruselas y el Consejo de Europa también lo ha dicho, ¿no? Ellos son mucho más categóricos que nosotros, simplemente dicen una economía europea sana necesita competencia y no admite que se elijan tribunales de acuerdo al interés de cada cual. Entonces, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque esto significa que tenemos un respaldo muy valioso que viene no solo de la esfera de la ciencia del proceso, el derecho en general, la economía necesita estas instituciones. Y luego, también la Comisión Americana de Derechos Humanos ha sido extremadamente categórica respecto de estas reglas en función de la protección de los niños. Porque como todos sabemos, lamentablemente es frecuente que padres que discrepan entre ellos buscan pretextos para llevarse al niño a otro país a donde están viviendo, donde van a ir. Y la Comisión Americana de Derechos Humanos ha sido tremendamente enérgica para poner en guardia frente a estos acuerdos de competencias y entonces aquí aparece otra vez el abuso, ¿verdad? Sancionado para la protección de esos valores que son muy superiores. Eso es lo que estamos haciendo en general en esta parte del mundo, diría yo. Importante, ¿no? Pero a veces todo este tipo de abusos son tan vertiginosos que conflictúa el establecimiento básicamente de las sanciones adecuadas, ¿no, doctor? Efectivamente, es impresionante y tenemos que ser capaces de generar un sistema. Y entonces a los inicios hablábamos del tema de los colegios de abogados. Yo miraría y miro con mucha simpatía que esa modalidad la generemos positivamente. Por lo que decía a los inicios, eh, los abogados sí nos damos cuenta cuando en un juicio del que no somos parte se está incurriendo por uno de ellos en abusos, en fin, que ojalá haya ahí un camino para que pueda haber medidas, para que pueda haber recomendaciones. Pero a mí lo que me parece fundamental, ahora mirado, como he dicho un par de veces más, que esto tiene que hacerse siempre con garantías. O sea, lo peor que nos puede ocurrir es que generemos una autoridad, instancia, que arbitrariamente simplemente tome las medidas o tome las decisiones sin la fundamentación y sin que el afectado tenga el derecho a defenderse. Eso me parece muy relevante. Doctor, usted que ha participado de manera tan importante y ha incidido muchísimo en esta redacción de códigos procesales en Chile, de los anteproyectos, etcétera, ¿influye de alguna manera en este tema precisamente de los abusos procesales, las sanciones, etcétera? ¿Facilita más un código nacional en materia procedimental a lo que sucede, por ejemplo, en México, que por decir, en materia familiar, en materia civil? Los códigos procesales son a nivel de entidades federativas, de estados. Bueno, ese es un fenómeno muy común. Eh, eh,
y con una situación bien paradojal, ¿no? Porque el país geográficamente más extenso de esta parte del mundo, que es el Brasil, tiene un código procesal único, y otros países federales, por ejemplo la Argentina, cuyos estados se denominan provincias, cada Sí. cual tiene su propia legislación. Eh, no pareciera ayudar, eso sería, vaya uno a saber, hay tanta cosa detrás de la estructura política de un país, ¿no, verdad? No es solo un tema de la ley que va o la ley que viene, la provincia o el estado, hay tradiciones, hay miles de elementos que inciden para que un país tenga una estructura unitaria o federal. Eh, pero uno no puede dejar de pensar que, claro, es más simple si el estatuto es uno común, para que nadie tenga el pretexto de decir, mira, y que acá yo no sabía, etcétera, etcétera. Un estatuto común se hace más fácil de aplicar y de controlar eventualmente. ¿Mm? Sí, por ejemplo, Niceto Alcalá Zamora, aquel gran procesalista español que estuvo un tiempo en Argentina y que después terminó aquí en México dando clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, extraordinario por invitación de Luis Recasensiches, hacía mucho hincapié en que en el tema, pues, de que se hiciera un código nacional en esta materia que usted precisamente reafirma como estudioso del tema y que hoy en México hay un debate, más que debate, se ha detenido mucho en el Congreso este código nacional que es una verdadera necesidad sobre todo en este tema tan interesante como es el abuso procesal. Claro, usted citó a Don Niceto y yo debería ponerme de pie, ¿no? Porque el respeto que todos le tuvimos, en fin, etcétera, y hay tanta cosa. Solo casi por vía de la anécdota le cuento que Don Niceto hizo una cortísima trayectoria en Chile. Tuvo Ah, apenas una temporada y le debemos un cúmulo de cosas y estuvo en una universidad en el sur del país, en la ciudad de Concepción, cuya facultad de Derecho es de las más importantes de Chile, y la influencia de Don Niceto fue formidable. O sea, a partir de ahí salió una generación de procesalistas impresionante. O sea, en todas partes. Bueno, ustedes en México recibieron tanta gente notable, ¿no? y Que no lo vemos, o sea, así que, bueno. lo dudo, Pero lo dudo. efectivamente, vuelvo al punto que nos une, eh, un estatuto común ayuda mucho, ¿no? Pero por favor, con las limitaciones y reconociendo que esto es la teoría. Hay tantas cosas que justifican o explican que las estructuras políticas de los países sean distintos, que no deja de ser una cosa llamativa. Y solo probablemente para transmitirles a ustedes, eh, en el sur del continente americano, donde estamos nosotros, se está produciendo un fenómeno que es bien singular. A partir de un gobierno de la hermana República de Bolivia, se ha generado un movimiento que se llama de plurinacionalidad. Y eso de algún modo ha traspasado al Ecuador, algo en Perú, en el norte de Chile también. O sea, a propósito que estamos hablando de un estatuto único o distintas cosas, bueno, hay distintas maneras de aproximarse a los temas, ¿no? Entonces, hay cuestiones ancestrales, tradiciones ancestrales que a veces conducen a que las cosas se vayan de un lado a otro. Pero yo vuelvo al tema, el ideal pareciera ser, a lo menos en estos aspectos, un tema común que todos compartamos. Oiga, doctor, no sé qué, ahorita que hablamos de todo este tema de abusos procesal y todo lo que se da, usted ha estado obviamente de una manera muy importante en temas de arbitraje, ha sido árbitro del Centro de Arbitrajes y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. En cuestión de arbitraje, este tema del abuso es menor. Lo que ocurre es que, en general, en materia arbitral, en Chile tenemos un estatuto muy marcado. Déjeme comentarles tan solo que, a diferencia de lo que pasa en general en el continente, eh, en Chile se entiende que el árbitro ejerce jurisdicción, de modo que el fallo de un árbitro tiene la misma jerarquía que la sentencia que dicta un juez ordinario. eh, Esta naturaleza contractual que en general se le atribuye al arbitraje, en Chile viene de una manera distinta. Entonces, ese es un punto importante para entender cómo se desempeña la función arbitral. Y luego, ¿qué es lo que en general hacemos en Chile? Y es que le damos al árbitro
facultades de lo que nosotros llamamos árbitro arbitrador o amigable componedor a los efectos de la tramitación, de las normas procedimentales. Y le pedimos que su sentencia final se ajuste estrictamente a derecho. De modo que en lo que es todo el sistema procedimental, si yo soy árbitro, tengo unas atribuciones que el juez ordinario no tiene, porque yo puedo actuar como amigable componedor, arbitrador, y puedo entonces sugerir pruebas, aconsejar de un punto de vista procedimental, nada más. A la hora de la verdad, ahí el árbitro normalmente es un árbitro que falla con arreglo a derecho. Y con eso entonces, con ese estatuto que usualmente se otorga al árbitro para la tramitación, el abuso disminuye considerablemente, considerablemente, es una cosa distinta, digamos. Eso es muy importante. Usted hace hincapié precisamente más que hubiese una materia, cómo debemos de estar formados los abogados para no, para evitar generar este tipo de lo que es el abuso procesal, ¿no, doctor? Bueno, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cada día tenemos más problemas con este asunto del arbitraje, del abuso? Y uno, por supuesto, advierte que afortunadamente en América Latina el nivel educacional avanza, avanza, sube. Las personas que como primera generación en las familias entran a la universidad hoy día son cantidades enormes, ¿no? Y eso entonces, obviamente que es una cosa formidable que nos está pasando, pero como todas las cosas de la vida también tiene otras vertientes. Entonces, el número de profesionales que sale a la calle es enorme, enorme, y en esto, en fin, habrá que ser lo suficientemente comprensivo. No es posible a lo mejor exigirle a todo el mundo el mismo nivel de exigencia conductual. Esto no, ni remotamente significa que alguien esté autorizado para cometer delitos o cosas Claro, que se... claro, pero se Eso no cabe entiende. duda. Claro. Pero no cabe duda tampoco que una masa de abogados litigantes que estén permanentemente en un sector, mientras más grande es esa masa, mayor es el riesgo del abuso, ¿no? Es un problema de naturaleza humana, si no hay que tener aquí conocimientos tecnológicos ni científicos, o sea, obviamente el riesgo es mayor. Y entonces, bueno, ahí hay un punto que nos lleva de vuelta a aquel lejano punto de partida. La ética en la formación del estudiante de derecho que va a terminar siendo el abogado es un tema crucial. Ahí tenemos que poner un gran esfuerzo. Yo quiero cerrar preguntándole, doctor Tavolari, reitero, aprovechando su estadía en este gran foro. Ahora con el tema de las nuevas tecnologías, del expediente electrónico, del procedimiento digital, todo lo que se está generando, se hace más fácil, perdonando la expresión, no, es un no deber ser, obviamente, el que se pueda generar el abuso precisamente procesal, ¿no? Yo creo que sí, mi respuesta es sí. Yo creo que esto facilita más el abuso, lo que nos impone exigencias mayores. eh, y, por favor, en caso alguno significa una crítica o un afán de detener el desarrollo tecnológico de la actividad forense, de la actividad litigiosa. De ninguna manera. Tenemos que seguir avanzando. Solo que los resguardos tienen que ser mayores. O sea, no tenemos que confiarnos. Hoy día de verdad, es más fácil incurrir en abusos de este sistema. Hay en tantas facetas de la vida humana actual con este sistema, con estos sistemas modernos, eh, ocurren cosas que antes no ocurrían. Hoy día, con este tema de la pandemia, el COVID, en fin, seguramente en México, en todas partes y en Chile, eh, la gente ya no va a los supermercados. Todo se hace por sistemas electrónicos que vengan a dejarme a la casa y me manden la boleta y yo... Formidable. No, eso no existía, mis abuelos no lo conocieron, ni mis padres tampoco. Pero ahí hay una puerta abierta que antes no estaba. Entonces, pongo ese, y hay tantos ejemplos, ¿no verdad?, en que el desarrollo científico que tanto nos ayuda, nos impone también exigencias de cautela, de resguardo, de atención por lo menos.
La verdad ha sido un deleite. Yo quiero comprometerlo como miembro honorario que hagamos un congreso pues, a nivel de Europa, América, en relación al tema del arbitraje, que tengamos la presencia del doctor Raúl Taulari Oliveros, extraordinario jurista. Yo reitero, para mí es un gusto reencontrarme con él. Nos tocó estar, cuando él era, el doctor era presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, coincidimos conferenciando él, don Sergio García Ramírez, don Héctor Fix Amudio, en paz descanse, También. coincidir y hoy tenerlo aquí de nueva cuenta en un congreso iberoamericano tan importante en materia procesal, tenerlo es un verdadero gusto, doctor Raúl Tabolari Oliveros. Doctor Naveja, le repito mi agradecimiento, mi emoción y mi agrado de estar en esta vinculación con ustedes la ciencia en general, pero por México en particular, por sus juristas y por ustedes. Así que todo mi agradecimiento, toda mi gratitud por esta oportunidad que me han brindado. Muchísimas gracias, un gusto hoy haber tenido al doctor Raúl Tabulari Oliveros. Yo voy a estar un par de minutos fuera del aire platicando con él, pero queremos despedirlo en este Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal al doctor Tabulari, extraordinario jurista, y ha sido un congreso increíble, ¿no? Sigue Alejandro Aval y luego sigue Jesús González García de España de la Universidad Complutense, pero hoy tener al doctor Tabulari me agrada mucho, reitero, por muchos factores y aparte por lo que le ha aportado al derecho, no en América, en el mundo. Es un hombre muy estudioso, y tocar hoy este tema de reflexiones en torno al abuso procesal y en relación con algunas instituciones vigentes en el derecho comparado es sumamente importante, más ahora con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que es maravilloso, que es extraordinario, pero como se aceleró con el tema de la pandemia, hay que tener mucho cuidado en este tipo de situación, que no se violen principios procesales, que no se genere precisamente el abuso procesal. Pues hoy despedimos al doctor Raúl Tabolari Oliveros de Chile, quien es miembro y fue presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, fundador, director y expresidente del Instituto Chileno de Derecho Procesal y hoy miembro honorario de la Academia Americana de Derecho, Juan Velázquez. Muchísimas gracias. Continuamos con este extraordinario congreso y al final hemos de tener unas memorias que amparen un contenido extraordinario para toda nuestra Iberoamérica. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia. Muy bien, pues. Salud.